¿qué podríamos nosotros recomendar una vez que ellos tienen ya el diagnóstico ya digamos fijo de que el niño tiene alguna dificultad para oír? Una vez que los padres tienen el diagnóstico de que el niño no escucha, y ahí lo más importante es hacer intervenciones de tal manera a que la familia se pueda comunicar con el niño. O sea, estrategias de comunicación con el niño para que justamente no se le prive de los insumos que él necesita para desarrollar todo su sistema es como un sistema neural, neurológico del lenguaje muy complejo, que el niño necesita los insumos para poder desarrollar. Entonces, sea siempre la regla de oro que nosotros decimos para cualquier tipo de dificultad u obstáculo que un niño tenga en su desarrollo, llámese audición, visión, motor, lo que sea, es no esperar al diagnóstico. No, se sigue una ruta diagnóstica para ver por qué no escucha o cuál es la evolución que va a tener, hay que investigar otras cosas, está asociado con algo o no. Todo eso es una línea que se va a abrir de investigación, pero más allá de nunca esperar a tener un diagnóstico para ya hacer la intervención, ¿verdad? Y en ese sentido, la intervención que fluye, que es la más natural, que es la más espontánea y lógica, es el abordaje con lengua de señas, ¿verdad? Eso es lo natural, lo que un niño o una niña con hipoacusia le brota espontáneamente, porque hay una cuestión que es muy interesante en los humanos, que es que nosotros los humanos, contrariamente a lo que uno puede creer, no es que nacemos cero de conocimientos, nosotros nacemos con una serie de conocimientos como especie humana. Por ejemplo, el bebé recién nacido tiene elementos para comunicarse, llora, succiona, si está lejos de la mamá o del papá, llama, tiene una serie de conductas que eso se puede considerar como conocimiento de especie. En esa línea nosotros tenemos como montado ya genéticamente una facilidad para el lenguaje, para comunicarnos. O sea, nosotros tenemos como una plataforma de la especie humana, tenemos ya los circuitos, ya todo a tono como para desarrollar el lenguaje. Por eso que un niño de edad temprana, enseguida, ya a los 2 años, ya entiende todo lo que se le dice, ya empieza a armar la gramática, la sintaxis, la interpretación. Es fácil porque nosotros tenemos como una plataforma. Eso, por ejemplo, describe muy bien, Chomsky, por ejemplo, describe muy bien eso, ¿verdad? Entonces, con lo de la intervención temprana, lo que se busca es justamente que ese potencial que nosotros traemos como especie humana se desarrolle oportunamente, que se desarrolle en el tiempo que tiene que ser. Por eso que es tan importante la intervención precoz, que en este caso es la natural, es barata, no es invasiva, no necesitas nada especial, es una comunicación rica, plena, entera, que tiene toditos los componentes de cualquier otro idioma o lenguaje, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es muy importante ese abordaje. O sea, resumiendo, vos me preguntás qué es lo que uno puede hacer si ya tiene el diagnóstico de hipoacusia. Más allá de lo que vayan adelantando con los estudios auxiliares de diagnóstico, con las decisiones que vayan a tomar o no con el equipo multidisciplinario que le tiene que acompañar a ese niño, que ya empiece en la lengua de señas. Si después se dan cuenta que se puede beneficiar de un audífono, eso es todo complementario. O sea,
Acá lo que se apuesta es justamente a este bilingüismo, ¿verdad? Que es lo que el niño desde el vamos le hace de soporte para que ese niño crezca y desarrolle todo su sistema neural del lenguaje, que es muy complejo, pero que tiene ese periodo crítico inicial. ¿Cómo se haría una estrategia como para que desde las políticas públicas se les pueda orientar a los padres para que tomen esa postura de que la lengua de señas es una gran solución, es gratis, es linda, es la identidad de los sordos y que va a ser para los sordos durante toda su vida, va a ser su lengua? Entonces, ¿cuál sería el enfoque que habría? Bueno, lo que pasa que ahí cuando recién empezamos esta charla, ¿verdad? Este encuentro, decíamos justamente cómo hay maneras diferentes de abordar el tema de salud, ¿verdad? Hay una forma de abordar la salud que es muy intervencionista o, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, al interior, a lo que voy, es que al interior mismo del sistema de salud, este tema no está lo suficientemente hablado, masticado. El personal de salud tiene posturas diferentes. Hay gente que está muy en la línea de la intervención, con una rigidez buscando la cuestión oral, ¿verdad? Y que apuestan más a los audífonos, al implante coclear, que es toda una línea que contempla muy poco, o no contempla, ¿verdad?, el tema de la lengua de señas. Entonces, cuando vos decís cómo abordar en las políticas públicas, yo te puedo contar lo que nosotros hacíamos, cuando digo nosotros, cuando nos tocó estar en función de gobierno hace mucho tiempo, ¿verdad?, y que si se hubiese continuado esa línea, hoy a lo mejor sería diferente la historia, ¿verdad? En ese momento lo que nosotros pensábamos era que tenía que ser un abordaje intersectorial, o sea, trabajar sobre todo con Ministerio de Educación, Salud y Educación juntos, y la idea era hacer el tamizaje con las emisiones otoacústicas a todos los recién nacidos, y una vez que se detectaba un niño con sordera, entonces ya ahí trabajar con el Ministerio de Educación para la lengua de señas, no solo de la familia como un primer núcleo y después de la escuela, del barrio, que eso iba a ir creciendo se iba a ir expandiendo, ¿verdad? Esa es una salida que no es difícil, pero que tiene que haber voluntad política para eso, ¿verdad? Un poco esa era la línea de intervención que nosotros estábamos apostando y que quedó truncada. Yo creo que quedó truncado eso. Ahora se avanzó en el tema de tamizaje, en eso se avanzó. Se está haciendo en los hospitales más grandes, yo sé que se está haciendo tamizaje, pero no se avanzó en ese abordaje de construir una sociedad diferente, como vos bien decías, el enfoque tiene que ser diferente. El enfoque es una minoría que tiene tiene necesidades especiales en cuanto a una forma diferente de comunicación, y la inclusión es justamente romper esas barreras. La inclusión supone justamente adaptar las circunstancias al niño. En este caso es una solución que ni siquiera es muy difícil, es que el entorno del niño hable lengua de señas. O sea, ese sería, ¿verdad? O sea, cierto que hay niños o hay niñas que pueden beneficiarse con los audífonos, sí, puede ser, pero no ese ensañamiento con que eso le va a... solamente eso no alcanza. O sea, lo que alcanza, lo que es suficiente es la lengua de señas. Para ellos eso sí alcanza. Porque lo que me gustaría insistir un poco es en términos del desarrollo cerebral de los niños, ¿verdad? Los niños
a los 3 años ya tienen 80% del peso final del cerebro que van a tener. O sea, nosotros nacemos más o menos con 350 gramos, en la edad adulta se llega a 1300 gramos y a los 3 años ya tienen 80% del peso final. Eso significa que al principio, en los primeros años, se establece toda la parte de la estructura anatómica, todas las bases, la estructura del edificio, ¿verdad? Y en esa estructura también están justamente las bases estructurales del lenguaje. Por eso que no se tiene que perder tiempo no se tiene que perder tiempo en si se le va a hacer esto. Ya directamente arrancar con su lengua natural, ¿verdad? Para que ellos vayan desarrollando esas estructuras del lenguaje que ocupan muchos lugares diferentes del cerebro. Son muchas áreas que se tienen que conectar, se tienen que comunicar entre ellas, y si no le llega el estímulo, esas áreas no se establecen. Por eso que nosotros en la primera infancia hablamos de periodo crítico. Periodo crítico es algo que tiene que ocurrir en ese momento, que si no ocurre en ese momento, después ya no se configura. Por eso que es tan importante que el niño reciba ese insumo de la comunicación de su familia, de su papá, de su mamá, de su hermanito, para que él monte esas estructuras en el cerebro.